Yo no quito el micrófono a nadie, o sea, solo la asamblea tiene el poder de quitar el micrófono. Por lo tanto, solamente cuando haya mayoritariamente el símbolo de cambiar será cuando yo intervenga. Yo solo transmito lo que vale y modero esto. Muy buenas. Yo voy a hablar como quiero que sea el decálogo y es general, ¿vale? El decálogo le faltan muchas cosas sobre todo de índole social. Pero el decálogo tiene que ser cosas muy generales en las que cualquier movimiento, incluso el de derecho de los animales, se vea reflejado en un punto, ¿vale? Porque si nos metemos en concreciones de la reforma laboral, de que si el derecho este, el derecho aquel, el decálogo se convertirá en 100 puntos y aún no será suficiente, ¿vale? Esa es mi opinión. Ley electoral. La ley electoral se tiene que cambiar porque hay un punto fundamental que es listas abiertas. Yo creo que eso lo hemos oído todos. Todos sabemos lo que es y en eso yo creo que si no hay consenso, hay casi consenso. Esto lo voy a decir con mucho cuidado porque puede que como me exprese mal salga a palos de aquí, ¿vale? Es rebatir lo que ha dicho el hombre este, también de manera muy general porque me da miedo. Dice que no hay gente de derechas ni de izquierdas, que el que dice eso es de extrema derecha. Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, yo abogo por una política racional. Por una política de que a cada problema buscar la mejor medida, sea de derechas o sea de izquierdas, ¿vale? Porque es racional, es coherente, ¿vale? Y seguro que se puede llegar a algún tipo de consenso. Nada más. Ah, y otra cosa, las comisiones. Hay mucha gente que dice aquí muchas comisiones que son chorra. Eso es muy importante porque esas comisiones chorra hace que mucha gente que no le gustará a lo mejor tanto la política se vea incluida en este movimiento. Y eso es muy importante, que cuanta más gente esté incluida en el movimiento, mejor. O sea, que no nos metamos con las comisiones que alguien dice que son chorra, que para mí no lo son. Son para dar cabida a todo el mundo y que cada vez seamos más. Esto va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo. Aquí ya se discute si nos vamos el domingo o no. Va a faltar mucho tiempo. Esto es una carrera muy de fondo. Queremos cambiar muchas cosas muy gordas y no, el domingo no vamos a haber terminado. Gracias. Ahora, siguiente turno de palabra. Hola, buenas tardes. Cabello. Bueno, yo creo que el decálogo va en función de lo que vayamos haciendo las comisiones y toda la historieta. Pero, por ejemplo, si vamos dándole puntos, por ejemplo, la ley de LON, pues la ley de LON fuera, que cada voto valga un voto, por ejemplo. Y que los espacios de propaganda, pues todo el mundo tenga el mismo espacio. ¿Por qué un partido que ha ganado las elecciones pasadas tiene una hora si se vuelve a presentar las elecciones y los demás tienen 5 minutos? ¿O gente? Pues no, esas son leyes. Luego, hay varios puntos, hay más puntos. La redistribución de la riqueza. La redistribución de la riqueza no es ni más ni menos que estos señores que están ganando 4 o 5 sueldos, pues que gane uno y que no gane nadie, menos de 1000 ni nadie más de 10.000, pero parados, estudiantes y todo el mundo. Eso generaría empleo y generaría riqueza. Luego veremos a ver cómo vamos matizando esos puntos. Tercero, por ejemplo, ¿por qué nosotros pagamos el 38% de impuestos y las grandes fortunas pagan un 1%? Pues está claro que no, que yo no digo que paguen más que nosotros, que paguen lo mismo que nosotros, el 38%. Por ejemplo, o sea, hay una serie de ilegalidades, hay una serie de desigualdades, que eso es lo que tenemos que cambiar. Entren en el decálogo o no, que creo que el decálogo forma de esas partes. Hay que ir matizando punto por punto qué es lo que queremos hacer y en concreto. Y no me enrollo más porque quieren hablar más gente y tal. Pero lo iremos solucionando. Son importantes las comisiones, somos importantes todos. Y no somos poca gente, hay mucha gente más y más gente que se va a unir a nosotros. Y no nos vamos de aquí hasta que no lo decíamos nosotros. Gracias. Nada, brevemente me informan que desde Berlín y Hamburgo nos mandan un mensaje de apoyo y solidaridad diciendo que continuemos, que lo que estamos haciendo es pedagogía ciudadana, que salga a hablar todo el mundo que quiera porque la gente así aprende muchas cosas y bueno, y en eso estamos, construyendo algo nuevo y yo creo que estos debates son muy fructíferos en ese sentido. Hola, bueno, jo vaig a explicar, que abans m'he quedat sense explicar, diguem,
lo que aprovaren des de punts socials, i tinc que dir que aquests punts socials s'aprovaren en una comissió, se proposaren en una comissió, al dia següent s'aprovaren i després finalment passaren per l'Assemblea General i majoritàriament la gent estigui d'acord. Entonces yo vaig a llegir-los els punts socials. ¿Qué queremos las indignadas, la gente de la acampada de Valencia? Ante el actual estado de deterioro social y democrático, los indignados e indignadas nos manifestamos el 15M diciendo: no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Como forma de protesta, acampamos frente al Ayuntamiento de Valencia y decidimos continuar con dicha acampada y con nuestro proyecto de regeneración política, social y económica hasta conseguir que se adopten medidas que supongan cambios reales. Tras las elecciones, todo apunta a que vamos a continuar, a que vamos a tener más de lo mismo o peor. Tememos que se hagan realidad los rumores que vienen circulando sobre recortes en servicios públicos como la sanidad o la educación. Tememos que se hagan nuevas reducciones salariales, ERES, despidos y ejecuciones hipotecarias, lo cual, por mucho que pueda beneficiar a la banca y a los grandes empresarios, hundirá más todavía nuestra economía. Tememos que los políticos nos continúen diciendo que no hay más remedio que tomar estas medidas y que siguiendo las recetas de los maravillosos doctores de la banca, al final todo se arreglará. Pero no queremos que nos sigan tomando más el pelo, porque ya sabemos de qué pie cojea esta clase política, al servicio de los mercados. Tenemos bien claro que no queremos más de lo mismo, porque hay otra forma diferente de hacer las cosas. ¿Qué proponemos para mejorar la situación de manera inmediata? Ya digo, esto se propuso como puntos mínimos de carácter social añadidos al manifiesto. Paralización del pago de la deuda pública, que tantos recortes sociales se está provocando mientras la banca se enriquece con esta de manera fraudulenta. Pedimos una auditoría de la deuda para que estafa de perder dinero, lo que hacen los bancos, ¿no? Que piden dinero al 1% al Banco Central Europeo para después comprar deuda pública al Estado y al 7, al 8%, etcétera. Por otro lado, se planteaba como tema central, porque el tema del paro, claro, 5 millones de parados exige que este movimiento diga algo sobre el paro. Entonces planteamos trabajo o renta garantizada. Un plan de inversiones públicas para dar trabajo a la gente parada y que los recursos salgan de donde están, de las grandes fortunas y beneficios empresariales. Hay que hacer una reforma fiscal progresiva. Stop a las ejecuciones hipotecarias. Y que aquellas personas que se han quedado sin casa porque se la ha quedado el banco no tengan que seguir pagando. Dación en pago. Este punto se podría desarrollar más, pero en fin. Derogación de la ley de reforma laboral y suspensión de la reforma de las pensiones. No es verdad que sean una necesidad económica. Basta de culpabilizar a la gente migrante del deterioro de la situación después de habernos aprovechado de ella en la época de vacas gordas. Cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros, regularización de la gente migrante, papeles para todos. Defensa de la enseñanza pública, porque por lo visto desean convertirnos en estúpidos o en piezas de máquinas. Fuera el mercantilista Plan Bolonia y la Estrategia 2015 de la universidad. Sistema de becas para el estudiantado según la renta familiar o personal. Stop al deterioro y privatización de la sanidad pública, porque nuestra salud no parece importarles solo parece importarles como negocio, ni hablar del copago. La mayor parte de la ciudadanía sufre las consecuencias de la crisis y la ineptitud de la clase política. Por esto hacemos un llamamiento a que os suméis a este movimiento de gente indignada que ha pasado a la acción. No esperemos más a que nadie nos solvente la papeleta. Bueno, y aquí acaba, porque esto era en realidad también, aparte del manifiesto, era un llamamiento a la pasada concentración del viernes y era como hacer públicos los puntos sociales de los indignados. Entonces, esto es lo que había y bueno, os pido la aprobación de este manifiesto. Vale, muchas gracias. Hola, buenas. Es la primera vez que salgo y
creo que vamos a perder muchísimo tiempo hoy hablando de un montón de cosas que ya están en el decálogo y que muchísimos programas, incluso electorales, lo tienen. Los mínimos, que es algo en lo que todos estemos de acuerdo, seamos del color que sea. Ya tenemos, yo creo, en mi punto de vista, un decálogo que ha costado muchísimo trabajo sacarlo y que la gente lo ha trabajado y lo hemos discutido. Habría que coger unos puntos, votar cuáles son los mismos en los que estamos de acuerdo y empezar a trabajar en base a esos puntos, que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Y solo con un punto del decálogo que cojamos, por ejemplo, cambio de ley electoral, tenemos trabajo para 3 y 4 años de lucha y de movilizaciones. Entonces yo creo que haciendo esto no estamos llegando a ningún sitio más que a escucharnos, a hablar un montón de cosas y decir que la sociedad es una mierda, y llevamos ya muchos días diciendo eso. Vamos a empezar a centrarnos, porque la gente lo que va a hacer es desmoralizarse completamente, estamos perdiendo energías y al final lo que vamos a conseguir es lo que quieren los de arriba, que es que nos cansemos y esto se vaya a la mierda. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la propuesta de la compañera parece haber sido aceptada. A ver si la gente que sale enfoca el debate hacia ahí, hacia conseguir esos mínimos. Hola, bona vesprada. Jo simplement he agafat el decàleg i m'he marcat els punts mínims que pense que es destilen d'aquest decàleg. El primer punt que he marcat com a punt mínim, que crec que la major part de la població, ja no estic dient dels que estem així, sinó de la població, pot estar d'acord, és la modificació de la llei electoral. Per mi, este punt implica, en certa manera, el segon, que es la limitación de las asignaturas económicas a cargos públicos e incapacitación de los condenados por corrupción. ¿Por qué? Porque si conseguimos modificar la ley electoral, conseguir el segundo punto debería ser mucho más fácil. También el tercero, el derecho a referéndum en las decisiones socioeconómicas importantes, creo que se puede luchar a la vez que la modificación de la ley electoral. Así que, para empezar, para mí un punto mínimo que se podría mirar para consensuar es el primero, la modificación de la ley electoral. Después, he marcado aquí la separación estricta de poderes. Ese es un punto en sí mismo. Es decir, no podemos dejar que los tres poderes que nos gobiernan hagan camarilla entre ellos y se pongan de acuerdo. Por tanto, ese punto lo dejo como independiente y también para aprobar en los mínimos. El tercero que he marcado ha sido el control ciudadano a la gestión pública y a la banca. ¿Por qué he marcado este? Porque creo que eso incluye el punto de presupuestos participativos e incluye la conversión de bienes de utilidad pública, que se podría debatir si tenemos control ciudadano de la gestión pública. El impuesto global a grandes fortunas lo podremos poner si tenemos un control ciudadano de la gestión pública y de la banca. Y la prohibición a las cláusulas abusivas en las hipotecas lo podremos hacer si hay un control ciudadano a la gestión pública y a la banca. Con lo cual, mi propuesta de mínimos sería modificación de la ley electoral. Luego habrá que desglosarlo en los términos que sea. Separación estricta de poderes, eso es de base. Y control ciudadano a la gestión pública y a la banca. Y luego lo desglosaremos conforme mejor sea. Para mí esos tres puntos creo que la mayor parte estaremos de acuerdo. Ya está, gracias.